México está ardiendo. Mientras millones de familias viven con miedo, mientras las extorsiones, los secuestros y las masacres se han convertido en una rutina macabra, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha decidido pronunciar uno de los discursos más indignantes, más irresponsables y más insultantes para todo un país que sufre. Mejor vean y escuchen ustedes mismos. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Es ir hacia el fascismo, donde no hay Estado de Derecho y donde todo es extrajudicial y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco. Prácticamente está aseverando que enfrentar al narcotráfico sería un acto fascista. Mientras México se desangra, mientras los carteles controlan territorios enteros, mientras policías, periodistas y ciudadanos caen todos los días, la presidenta considera que combatir al crimen es autoritarismo o fascismo. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿es incompetencia, es cobardía política o es una forma de complicidad disfrazada de discurso progresista? Hoy vamos a analizar sin filtros y sin anestesia, porque estas declaraciones de Sheinbaum no solo son un insulto al pueblo mexicano, sino la confirmación de que estamos ante el gobierno más débil, más complaciente y más desconectado de la realidad criminal que México ha tenido en décadas. Bienvenidos sean todos. Primera parte: un país desangrado y una presidenta ausente. México lleva años atrapado en una espiral de violencia que no se detiene. No es una percepción, no es una narrativa alarmista, es una realidad que millones de mexicanos viven cada día. Hay regiones donde la ley no la dicta el Estado, sino los cárteles. Hay pueblos donde la gente paga cuotas para poder abrir su negocio. Hay carreteras donde viajar es una ruleta rusa. Hay ciudades enteras que han normalizado las balaceras nocturnas. Y frente a todo esto, ¿qué ofrece Claudia Sheinbaum? Silencio, evasión y un discurso que pretende justificar la inacción presentándola como una postura moral. La presidenta no habla de estrategia, no habla de seguridad nacional, no habla de recuperar territorios, habla de fascismo, como si pedir que el Estado haga su trabajo fuera un acto autoritario. Como si enfrentar a los grupos criminales que literalmente desafían al pueblo mexicano fuera un atentado contra los derechos humanos de los delincuentes. Sheinbaum no solo no enfrenta al narcotráfico, parece decidida a criminalizar a quien exige que ella lo enfrente. Y eso es gravísimo, porque un líder puede equivocarse, puede fallar, puede cambiar de opinión, pero un líder que renuncia por completo a su responsabilidad básica, que es garantizar la seguridad de su nación, está dejando al país en manos de otros. Y esos otros ya sabemos quiénes son. En esta parte del video dejemos algo claro. México no necesita discursos académicos. México no necesita etiquetas ideológicas. México necesita control territorial, orden, justicia y un Estado que no tiemble frente a quienes siembran el terror. Pero Sheinbaum prefiere decir que actuar es fascista. Prefiere justificar la inacción antes que asumir el costo político de enfrentar el problema más urgente del país. Y eso, para millones de mexicanos, no se llama gobernar, se llama abandonar al pueblo. Segunda parte: el discurso progresista como escudo para la inacción. Pareciera que Claudia Sheinbaum no está improvisando, no es un comentario aislado, no es un desliz. Lo que dijo que sobre enfrentar al narcotráfico sería fascista encaja perfectamente en una estrategia discursiva que su gobierno y el anterior han sostenido: usar el lenguaje progresista para justificar la ausencia total de autoridad frente al crimen organizado. Porque, ¿qué mejor escudo que envolverse en palabras como derechos humanos, justicia social o paz para evitar asumir la responsabilidad de enfrentar a los grupos que están destrozando al país? Sheinbaum ha heredado y profundizado una idea peligrosa, la idea de que usar la fuerza del Estado para detener criminales es moralmente incorrecto, casi un pecado ideológico. Y mientras ella defiende esta narrativa, los cárteles han entendido el mensaje mejor que nadie. Este gobierno no nos va a tocar.
El resultado, expansión territorial, control social y violencia desbordada. Lo más grave es que el discurso de Sheinbaum no solo es nefasto, es una inversión moral. Plantea que defender a la ciudadanía es malo y tolerar al crimen es bueno. Como si el gobierno estuviera más preocupado por no incomodar a los delincuentes que por proteger a la gente que vive con miedo todos los días. Pero esto no es progresismo, esto no es humanismo, esto no es pacifismo, es una rendición disfrazada de filosofía política. Y el problema es que cuando el Estado renuncia simbólicamente al uso legítimo de la fuerza, alguien más toma ese lugar. Y en México, ese alguien siempre es el crimen organizado. Claudia Sheinbaum está construyendo una narrativa donde todos los problemas se explican desde la ideología, pero ninguno se enfrenta con acciones reales. Porque para ella el enemigo no son los cárteles, el enemigo es cualquier crítica, cualquier periodista que cuestione, cualquier ciudadano que le exija seguridad, cualquiera que llame a las cosas por su nombre. Ese es el truco del discurso, convertir al crítico en el fascista para no tener que responder por la violencia real que vive el país. Y mientras tanto, México se sigue desangrando. Tercera parte, los costos humanos de un Estado que mira hacia otro lado. La violencia en México no es una estadística, no es un titular de periódico, no es un número en un informe gubernamental. La violencia es una silla vacía en la mesa, es una madre que no vuelve a dormir igual, es un negocio cerrado por miedo, es un niño que crece escuchando balazos en lugar de risas. Es la vida diaria de millones de personas que sienten con razón que el Estado abandonó su misión más básica, protegerlos. Y aquí está lo más doloroso. La inacción del gobierno no es neutra. Cuando un presidente decide no actuar, ese vacío lo llena el crimen. Territorios completos donde mandan otros, leyes impuestas por quienes tienen las armas, comunidad tras comunidad sometida por la extorsión, una economía paralela que se alimenta del miedo. Eso es lo que ocurre cuando el gobierno baja los brazos. Pero lo que indigna aún más es escuchar a Claudia Sheinbaum sugerir que combatir esa barbarie sería fascista. ¿Fascista? ¿En serio? ¿Desde cuándo defender a la gente es un acto autoritario? ¿Desde cuándo exigir seguridad convierte a un pueblo entero en extremista? ¿Desde cuándo esperar que la presidenta enfrente al crimen se volvió algo ideológicamente incorrecto? Cada vez que la presidenta maquilla la realidad, cada vez que minimiza la crisis, cada vez que reduce la seguridad pública a una discusión ideológica, la gente paga el precio. Porque el narco no debate, no hace discursos, no habla de justicia social. El narco actúa, el narco avanza, el narco llena el vacío donde el gobierno no está. Y esa ausencia no es pasiva, es una forma de complicidad por omisión. No hace falta que un presidente firme pactos, ni que aparezcan videos, ni que haya declaraciones explícitas. A veces, la complicidad se manifiesta simplemente en no hacer lo que es necesario hacer. Es permitir que el monstruo crezca. Es disfrazar la debilidad del gobierno como sensibilidad política. Por eso, esta tercera parte es un recordatorio. La gente está pagando con su vida la narrativa irresponsable de un gobierno que se niega a usar las herramientas que tiene para defenderlos. No es fascismo pedir seguridad. Fascismo es vivir con miedo y que tu gobierno te diga que exigir protección te convierte en el problema. Cuarta parte, el fracaso de la estrategia heredada y el declive del Estado mexicano. Claudia Sheinbaum no gobierna en el vacío. Su postura frente al crimen no surgió de la nada. Es la continuación casi calcada de la estrategia que México ya vio fracasar durante años. La política de abrazos, no balazos. La política de no confrontación. La política de no pasa nada aunque todo pase. Sheinbaum heredó un país incendiado y decidió seguir echándole gasolina. Nada cambió, nada mejoró, nada evolucionó. Es el mismo manual. No hablar del narco, no enfrentarlo, minimizar su poder. Decir que la violencia va bajando mientras suben los asesinatos. Señalar a la oposición como culpable de todo. Pero hay una diferencia profunda entre continuar una estrategia fallida y profundizarla todavía más. Sheinbaum no solo replica la inacción, la justifica ideológicamente, la convierte en doctrina, la presenta como virtud. Y esto es sumamente peligroso porque cuando una política fracasa, la lógica básica es corregirla. Pero cuando una política se convierte en dogma, aunque fracase, aunque destruya, aunque mate, el sistema la sigue defendiendo. El resultado, el Estado mexicano se debilita, se repliega, cede terreno, se acostumbra a no mandar, a no intervenir, a no proteger. Ese es el verdadero declive.
Un país donde el gobierno se resigna a no gobernar y mientras tanto los grupos criminales hacen lo contrario. Crecen, se organizan, se expanden, se infiltran, se financian, se vuelven más sofisticados. Porque cuando el Estado renuncia, el crimen toma el poder. La pregunta es, ¿Sheinbaum no ve esto? ¿O lo ve? ¿O simplemente no está dispuesta a hacer nada al respecto? Ninguna de esas dos respuestas es tranquilizadora. Una presidente que no comprende la naturaleza del enemigo es un peligro. Pero una presidente que sí la comprende y aún así no actúa es una amenaza mayor. México necesitaba un giro, una estrategia seria, una presencia fuerte del gobierno, coordinación, inteligencia, control territorial. Pero lo que obtuvo fue continuidad, continuidad del fracaso, continuidad de la debilidad, continuidad del miedo. Y así, Claudia Sheinbaum no solo está repitiendo los errores del pasado, los está convirtiendo en política oficial. Quinta parte. Un gobierno desconectado de su pueblo, pero obsesionado con su narrativa. Mientras la inseguridad devora a México, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece vivir en una realidad paralela, un México ficticio, un México donde todo va bien, donde el pueblo está feliz, donde la seguridad mejora porque lo dice en una conferencia de prensa, aunque las cifras y la experiencia diaria de la población digan lo contrario. Ese es uno de los rasgos más preocupantes de este gobierno, su obsesión por controlar el discurso mientras pierde el control del territorio. La narrativa oficial es su verdadero campo de batalla, no los estados más violentos, no las zonas dominadas por cárteles, no las comunidades que piden auxilio. Para Sheinbaum, el verdadero enemigo no es el crimen organizado, sino la opinión pública que empieza a despertar, la prensa que cuestiona, los ciudadanos que exigen resultados, las víctimas que ya no creen en promesas vacías. Por eso su respuesta siempre es la misma. Minimizar el problema, atacar a los críticos, apelar a la ideología, desviar la conversación. Es una fórmula política diseñada no para solucionar nada, sino para mantener la imagen del gobierno intacta. Pero aquí está el problema. Ningún discurso, por más elaborado que sea, puede ocultar un país que vive con miedo. La desconexión entre la narrativa presidencial y la realidad ya es tan grande que se ha convertido en burla, en indignación y en evidencia de incapacidad. El pueblo mexicano no necesita discursos, necesita seguridad, necesita un gobierno presente, necesita resultados, necesita decisiones, no excusas. Y lo más alarmante es que esta desconexión no es accidental, es estratégica, porque mientras el gobierno dice que enfrentar al narco es fascista, convierte a cualquiera que exija seguridad en un enemigo ideológico y eso evita asumir responsabilidades. Pero la gente ya no se traga ese cuento, ya no se cree la narrativa rosa, ya no confía en un gobierno que parece más preocupado por proteger su imagen que por proteger a sus ciudadanos. México no tiene una presidenta que gobierna para su pueblo, sino una presidenta que gobierna para su propio relato. México está encaminado peligrosamente hacia la consolidación de un narcoestado, y no por accidente, no por sorpresa, no porque la violencia sea un fenómeno complejo, sino porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido repetir, justificar y profundizar una política de inacción frente al crimen organizado, una política que le ha cedido al narco más espacio, más poder y más libertad que nunca. Cuando el gobierno dice que combatir al narcotráfico es fascista, lo que realmente está diciendo es: no vamos a intervenir, no vamos a recuperar territorios, no vamos a usar la autoridad que el pueblo nos entregó. Ese vacío no se queda vacío, se llena y se llena siempre del mismo lado, del lado del crimen. Así funciona un narcoestado. El gobierno retrocede, el narco avanza, el gobierno calla, el narco administra, el gobierno mira hacia otro lado, el narco gobierna en su lugar. Un narcoestado no nace cuando un presidente firma pactos, nace cuando el presidente renuncia, nace cuando se normaliza que el crimen controle regiones, nace cuando el miedo gobierna más que la ley, nace cuando la autoridad decide no ejercer autoridad, y hoy México peligrosamente está cerca de eso. Claudia Sheinbaum tenía en sus manos la responsabilidad histórica de corregir el rumbo, pero eligió no hacerlo.